Tengan ustedes muy buenas tardes, nuevamente en este curso de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Está siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Un saludo especial a nuestro decano, que siempre está pendiente de todos estos eventos académicos, ahora con algunas peripecias en cuanto a lo que es siempre la salud, pero que consideramos que saldrá adelante también. Reciba, doctor Michel Hernández, el saludo de nuestro decano, el doctor Mike Pilar Herrado, del Consejo Directivo, del Consejo de Fiscalización, que evalúan las ponencias que van a ser dictadas y van a ser reproducidas por nuestra página del Facebook, de lo que es el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Estimado doctor Michel Hernández, reciba la bienvenida de forma virtual a lo que es el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y a nuestra ciudad imperial. El día de hoy, el doctor Michel Hernández nos va a tocar un tema importante en cuanto a lo que es el derecho penal. El tema es la motivación penal como límite al desborde del poder punitivo. Mucho se ha comentado sobre esto, existe bastante cuestionamiento, el ejercicio del poder punitivo por parte de los jueces. Entonces, es un tema problemático que consideramos que esta tarde es necesario compartir. Bienvenido, doctor, y adelante con su ponencia. Su micro, doctor. Exacto. Reciban un cordial saludo de Mike Hernández desde acá, de la ciudad de Quito, Ecuador. Para mí es un completo honor dirigirme hacia todos ustedes, felicitar la gestión del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Enviamos también un abrazo fraterno a su decano, que imagino que está pasando momentos difíciles, así que le enviamos un fuerte abrazo y que se recupere pronto y poder gestionar algunas actividades. Nuevamente, mi felicitación, Bill del Castillo. Tu actividad creo que es brillante, académica, fomentando espacios de debate, considero fundamentales para romper esas barreras, ¿no? Y pues el conocimiento y pues generar estos pequeños espacios donde aportemos con ideas y en sí coincidir y también debatir algo que pues no esté en coincidencia. Voy a iniciar con un tema importante como lo es la motivación penal dentro de las resoluciones. Y cuando hablamos de motivación, sin duda, no nos enfocamos al ámbito penal. Cuando hablamos de poder punitivo, hablamos de ese ejercicio que se lo considera como un ejercicio irracional. Este ejercicio irracional que contiene filtros, hablamos de esa teoría del delito, hablamos de los sistemas procesales penales, en mi caso, en el Ecuador, pues de un corte acusatorio, ya arraigándonos y dividiéndonos de este sistema inquisitivo, o que aún en América Latina se mantiene un sistema mixto, un sistema inquisitivo mezclado con un sistema penal acusatorio. ¿Por qué hablo de que tenemos un sistema mixto? Existen prácticas inquisitivas prácticas inquisitivas aún que se ejercen por parte de la Fiscalía, por parte de los jueces de garantías penales, por parte de los tribunales de garantías penales. Hago alarde de un ejemplo, podría ser que la Fiscalía, siendo titular de la acción penal pública, aún mantiene esa tesis de te detengo y te investigo, no la tesis y la lógica de te investigo para detenerte, abusando en sí de la prisión preventiva y volvemos al filtro del poder punitivo. ¿Cómo filtramos el poder punitivo si hablamos que la aplicación per se mantiene irracionalidad? Es decir, la aplicación del poder punitivo es irracional, por lo tanto, deben existir filtros. Y regreso a lo que había iniciado, la teoría del delito, siendo lo más perfecto en dogmática penal, hablaremos que ya es un filtro. El derecho procesal penal y todas sus instituciones es un filtro. Los principios son filtros. Y nos damos cuenta que el filtro, sin duda, contiene al poder punitivo. Es indispensable en un Estado constitucional de derechos y justicias contener esa irracionalidad del poder punitivo. ¿Cómo se manifiesta esa irracionalidad del poder punitivo? Cuando hablamos y tenemos dentro del sistema procesal penal medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva y no manteniéndola la prisión preventiva como un cumplimiento anticipado de una pena.
¿Por qué un cumplimiento anticipado de la pena? ¿Qué pasa si mañana Pepito Pérez es formulado cargos por un delito de robo? Se le dicta prisión preventiva y pues en este tema de la instrucción fiscal, la Fiscalía no encuentra elementos suficientes para mantener un dictamen acusatorio, por lo tanto se le ratifica su estado de inocencia. Esa persona pasó 3 meses privada de la libertad, presentando todos los arraigos y todos los elementos suficientes para que pueda comparecer en audiencia de juicio. Recordemos que la medida de prisión preventiva y todas las medidas cautelares, su fin es la permanencia dentro de la etapa de juicio o su presencia dentro de la etapa de juicio y también asegurar una posible reparación integral en el caso de que se dicte. Pero cuando se abusa de esta medida, se abusa de la prisión preventiva, tenemos ya un exceso de la aplicación y un desborde de la aplicación de este poder punitivo. ¿Por qué un desborde? Si esa persona tal vez tenía una medida cautelar alternativa, tal vez no perdía su trabajo, tal vez no tenía el trauma de estar en un centro de privación de libertad, pues simplemente, si es que hablamos de un principio incólume de inocencia que únicamente se rompe con una sentencia ejecutoriada, hablaríamos que fue irracional esa medida, que fue desproporcional. Y aquí vamos a la motivación. Motivación que tendría que tener elementos fundamentales como son la lógica, la comprensibilidad y la razonabilidad. Perdón. Hablamos de elementos mínimos para que las resoluciones judiciales sobre este sistema acusatorio materialicen todas las garantías, todos los principios, todas las instituciones que tenemos dentro del derecho procesal penal. Pero ¿qué pasa cuando las decisiones carecen de motivación? La Constitución de la República de mi país, pues, las declara que no tienen validez, son nulas las decisiones que carezcan de motivación, pues sin duda es un vicio la motivación. Hasta existe un cargo casacional, que la falta de motivación genera una nulidad constitucional, pero va mucho más allá. Cuando nosotros hablamos de principios, de esas máximas que tenemos dentro del sistema procesal penal, dentro de la historia, podríamos hablar, el advenimiento del Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador llega una corriente totalmente nueva e innovadora que consistía en la implementación de la oralidad en el sistema procesal penal ecuatoriano. Con este cambio sustancial se agregan un sinnúmero de principios rectores del proceso penal, los cuales garantizan el debido proceso consagrado dentro de nuestra Constitución del 2008, pero esta transición se viene dando en los últimos años. No es nada fácil, ya que tenemos aún los rasgos de ese sistema inquisitivo que les había hablado. El excesivo protagonismo del juez en el sistema penal inquisitivo trajo consigo violaciones sustanciales al debido proceso, ya que el juez hacía de investigador, juzgador, es decir, no existía esa división de funciones en cuanto que hoy en día el sistema penal ecuatoriano se puede apreciar que existe un sistema penal oral acusatorio institucionalizado, pero que sobre todo tiene una división en cuanto a sus funciones. ¿Por qué hablar de funciones? Dentro de un sistema penal inquisitivo teníamos un excesivo protagonismo del juzgador, es decir, el juzgador investigaba, acusaba, procesaba, era el director y rector de la investigación, de la persecución penal, pero con el sistema penal acusatorio se rompe este paradigma y se institucionaliza las funciones, es decir, fiscalía, titular de la acción penal pública, juez, ya no tiene el protagonismo. La defensa y la acusación particular. Es decir, cada órgano cumple una función distinta. El Código Integral Penal incluye una figura importante, como lo es la reformulación de cargos, que tiene que ver mucho con el principio de congruencia que quiero sentar o quiero resaltar, estableciendo la reformulación de cargos como un momento único para variar la calificación jurídica del procesado por parte del fiscal. Pero existe un gran debate a nivel internacional sobre la variación jurídica si se puede realizar el juez en otro momento procesal, justificando su actuación con la aplicación del principio iura novit curia. Esta problemática resulta particularmente por la legislación de cada país, separando la congruencia jurídica y fáctica, la cual está limitada por la ley o las distintas instituciones.
¿Por qué quiero recaer al principio de congruencia? Un principio muy importante, se lo conoce como el principio de consonancia, el principio de congruencia, principio de coherencia también se lo conoce, y es un principio que emana del principio dispositivo. La consonancia que debe existir entre la acusación y la sentencia. Es decir, pero esta se divide en congruencia jurídica, congruencia fáctica y también un elemento personal. Entonces tenemos el elemento personal, el elemento fáctico y el elemento jurídico. La congruencia procesal penal se ubica en el sistema penal acusatorio y exige que exista un acto previo de acusación, una separación de las funciones de acusar y juzgar y una correlación entre la acusación y la sentencia que se dicta. Este principio se establece una posición a favor de la no viabilidad de una eventual variación a la calificación jurídica en el procedimiento penal acusatorio. Este se encuentra su base en la legalidad que se relacione directamente con el debido proceso y el desarrollo íntegro del concepto de legitimidad como elemento esencial en todas las actuaciones estatales. Bajo este entendimiento se tiene que el desconocimiento del principio de congruencia, aún bajo en lógicas de ponderación, no solo viola el debido proceso, vulnerando fundamentales derechos de la persona procesada, sino que además involucra valores fundamentales y cuestiona la existencia misma de un Estado constitucional, podríamos hablar. Para entenderlo mejor, el principio tiene un orden procesal general como materia procesal penal y en el sistema procesal penal ecuatoriano. Los procesos jurisdiccionales que surgen del acontecer social no son ni pueden ser resueltos de manera deliberante por parte del juzgador ni de las partes. Al contrario, se fijan normas predeterminadas por el legislador contenidas en los distintos códigos y con respeto a principios básicos o fundamentales que constituyan una garantía para cada una de las partes y que están establecidas generalmente en los instrumentos internacionales, en las constituciones de cada país y en los catálogos de derechos humanos. Así tenemos concordancia con el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos indica que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. El sistema procesal ecuatoriano contiene varios principios que usan como regla para el juzgador al momento de resolver conflictos. Recordemos que cuando no existe una norma específica, pues vamos a esas máximas o reglas del proceso que delimitan en sí el respeto de todas las garantías establecidas, no solo en los códigos internos, en las constituciones, sino también en el catálogo de los derechos humanos. Los principios procesales, que son máximas que limitan y estructuran las diferentes fases del proceso, con el propósito de garantizar el reconocimiento de los derechos consagrados en las normas sustantivas y en los principios procedimentales, que son aquellas reglas que los sujetos procesales tienen que seguir con el objetivo de no causar la nulidad del proceso o la indefensión del procesado, es decir, son de cumplimiento obligatorio dentro de los procesos. Ustedes me van a decir cuál sería una definición más próxima que la academia le otorga a la congruencia. La congruencia se entiende como una emancipación del principio dispositivo. La doctrina concibe a este principio como una exigencia del contenido de las resoluciones judiciales en cuanto a la identidad que debe existir entre lo que constituye el objeto de la controversia y la decisión judicial que la dirima. Establece así a este principio como una exigencia misma que obliga al juzgador a que sus resoluciones tengan relación entre lo que piden las partes y lo que se asigna en una resolución del juzgador a las mismas. Es decir, que se mantenga una identidad fáctica y una identidad jurídica con lo que solicitan las partes, en este caso con la acusación fiscal como una sentencia, para que no existan tal vez vulneraciones y no existan también violaciones a esta independencia de funciones, juzgar, acusar, procesar y finalmente la defensa que es una parte importante. Como observamos en posiciones doctrinarias, podríamos establecer que el principio de congruencia es un principio normativo y rector del proceso, mucho más de un rector del proceso penal, hablando de principios de mínima intervención, principios de legalidad, pero la concordancia entre lo que es materia de controversia y lo que resuelve el juez es el respetar derechos fundamentales, la imparcialidad del juzgador. Al no aplicar este principio se podría conllevar a vicios en el proceso,
como son la incongruencia de una resolución reflejada a través de 3 vicios en materia civil. Hablamos de ultrapetita, extrapetita, citrapetita. La doctrina define estos términos afirmando que el vicio ultrapetita se da cuando se resuelve más de lo pedido. El citrapetita cuando se deja de resolver sin duda una o más de las pretensiones de la demanda, o la extrapetita cuando se decide puntos que no fueron materia de litigio, hablando en materia civil. Pero ¿cómo lo aterrizamos al principio de congruencia en materia penal? La doctrina nos habla que el principio de congruencia procura de cierto modo evitar la lesión de los derechos del acusado, por lo cual no debe encontrar en el debate variaciones en el marco fáctico que constituyan sorpresas eventuales y le impidan el ejercicio de defensa, ya que poco serviría ser oído sobre una acusación o cargo que pueda ser mutada y convertirse en otra diferente. Es decir, la defensa técnica planifica una defensa para hurto y finalmente es sentenciado por robo. Creo que se viola el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, pero ya vamos a analizar posteriormente estas 2 premisas importantes. Dentro de todo el proceso penal tiene que existir consonancia entre los hechos, la acusación y la sentencia, hablando y aterrizándolo en el elemento personal, en el elemento fáctico y en el elemento jurídico. Hablando del elemento personal, ¿qué es lo que nos quiere decir estos contenidos sobre la congruencia? El elemento personal va a la identidad de la persona. Es decir, Juan Pérez se encuentra signado, se encuentra identificado, individualizado dentro de una acusación fiscal, y Juan Pérez finalmente es aquel que es sentenciado después de todas las fases procesales, después de que se ha respetado todo el debido proceso, sus garantías, y finalmente existe una identidad de persona, del elemento personal, de acusación, con una correlación de persona con la que está en la sentencia. Es decir, la misma se contiene dentro de la sentencia. El elemento fáctico sin duda se asemeja y llega hacia el hecho penalmente relevante. No hablamos únicamente del hecho, sino de ese hecho penalmente relevante, el derecho que le interesa al derecho penal, porque recordemos que no todos los hechos son penalmente relevantes. Hay sentencias importantes en el país vecino, en Colombia, donde no se identifica y también se le da importancia con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que se le da una importancia y una relevancia hacia el hecho penalmente relevante, que no es lo mismo con un hecho, con un elemento simple, un elemento fáctico, sino un hecho penalmente relevante. ¿Cómo diferencio del hecho ordinario con el hecho penalmente relevante o el derecho jurídicamente relevante? Voy a asignar el mismo ejemplo que se materializó con esta sentencia que les había referido del país hermano de Colombia, donde estaban 2 vehículos en sentidos contrarios, una vía que era de doble sentido, estaba circulando un automotor de carga pesada en sentido sur-norte y un automotor o una motocicleta en sentido norte-sur. Iban a la velocidad permitida dentro de esa avenida, tomando todas las precauciones, con absolutamente mucha normalidad, y pues existe una colisión entre estos 2 automotores, el de carga pesada y la motocicleta. Esta persona dentro de este accidente sufre una lesión muy grave, lo cual incapacita de por vida, debido a que pierde una de sus extremidades inferiores, específicamente su pierna. Pierde la pierna, pierde su extremidad inferior, no puede volver a caminar o bueno, necesita de una prótesis para poderlo hacer, pero queda con una lesión permanente. Por lo tanto, se le formula cargos a la persona que manejaba el automotor de carga pesada en sentido sur-norte y se lo llama a juicio al mismo por los hechos referidos por una lesión permanente. Lesiones permanentes con incapacidad permanente, incapacidad de por vida. Se presenta, habla su alegato de apertura, indica lo que les había referido, que venía el automotor de carga pesada en sentido sur-norte, la motocicleta venía en sentido de norte a sur, y pues existía una materialidad de esas lesiones que finalmente eran la pérdida de su extremidad inferior, de su pierna, básicamente. Pero ¿cómo llegábamos
a ese nexo causal para que exista responsabilidad. Dentro de un delito culposo, nosotros teníamos que delimitar algo importante para que se considere como un hecho penalmente relevante. En un delito culposo, la violación del deber objetivo de cuidado. Es decir, fácticamente, ante el tribunal, fácticamente, dentro de nuestra teoría del caso, teníamos que asignar o individualizar o disgregar sobre la violación del deber objetivo de cuidado. La creación de ese riesgo no permitido. ¿En qué momento la persona que manejaba en Sur Norte violó el deber objetivo de cuidado? Porque ese hecho es importante, es penalmente relevante. La lesión existe, la lesión permanente existe, materialidad existe, pero ¿cómo podemos llegar a esa responsabilidad penal? ¿Cómo podemos referirnos a esa relación de causalidad si no contamos con los elementos importantes, fácticamente hablando, sobre la violación del deber objetivo de cuidado? ¿Saben qué elemento no considera importante Fiscalía en ese caso? Que la persona que estaba conduciendo el automotor de carga pesada estaba bajo los efectos del alcohol, es decir, estaba con un grado 7 en su torrente sanguíneo. Por lo tanto, en el momento que decidió manejar, maniobrar este vehículo de carga pesada, ya estaba violando el deber objetivo de cuidado. Desde ese momento aumentó el riesgo, ¿no? La creación de ese riesgo no permitido. No se acredita el hecho, por lo tanto, mucho ojo con esto. El hecho que les refiero, existe una víctima, pero es penalmente relevante. Si es que no se demostraba los elementos fácticos suficientes para denotar que existió una violación al deber objetivo de cuidado, pues no era un hecho penalmente relevante. Era un hecho, pero no un hecho penalmente relevante. Entonces, miren la importancia de este hecho penalmente relevante o de este elemento fáctico dentro de la congruencia. Y vamos con el elemento jurídico, la adecuación típica de todos estos elementos fácticos, finalmente con un tipo penal. Es decir, te formulo cargos por robo y la sentencia tendría que estar en ese mismo sentido. Una sentencia por robo, porque existiría dentro del Código Orgánico Integral Penal acá en el Ecuador una reformulación de cargos, siendo el momento procesal oportuno para hacer una variación a la calificación jurídica dentro de esta instrucción fiscal existan elementos suficientes de los cuales se derive otro tipo penal para poder reformular los cargos y poder extendernos 30 días acá en el Ecuador de aquella instrucción fiscal y conseguir elementos o indicios suficientes para finalmente irnos a una etapa evaluatoria y preparatoria de juicio y un dictamen fiscal acusatorio. Con todos estos elementos, quiero dejar a este auditorio qué importante que es el sistema penal acusatorio, qué importante que es el respeto de todas las instituciones que se encuentran dentro de nuestros códigos o catálogos penales. Hablamos que ya existe un momento procesal oportuno para hacer una variación a la calificación jurídica, pero acá la pregunta es importante. ¿Se puede realizar una variación a esa calificación jurídica, el elemento jurídico, fuera de este momento procesal como es la reformulación de cargos? ¿Se lo puede hacer? ¿Consideran que es violatorio a los derechos o no? ¿O únicamente se tendría que realizar esta variación a la calificación jurídica dentro de una reformulación de cargos? Es una pregunta que se las dejo, importante. ¿Qué principios sopesarían? ¿Qué principio tendríamos que ponderar en ese momento? Si hablamos que el juzgador oficiosamente hace una variación a la calificación jurídica fuera del momento procesal oportuno o inclusive dentro del mismo procesal, como lo es la reformulación de cargos, dejaría de ser imparcial, estaría arrogándose una función de acusar y juzgar, porque esa es la función que en el sistema penal acusatorio se encuentra individualizada. Nuevamente estaríamos hablando que vivimos un sistema mixto o que queremos regresar a ese sistema inquisitivo donde el procesado no era sujeto de derechos, sino era objeto de aquella investigación. Con estos elementos podríamos determinar que si existe una variación a la calificación jurídica por parte del juzgador, a mi criterio, es violatorio a ciertos derechos. Pero las distintas legislaciones ya han regulado el tema. En Colombia, en Ecuador, se divide a la congruencia en
o se disgrega con estos elementos que les había comentado. Elemento personal, elemento fáctico, elemento jurídico. En el Ecuador, con una sentencia de una acción extraordinaria de protección, que si desean les puedo extender, existe un respeto a la congruencia dentro del elemento personal y el elemento fáctico. Es decir, la acusación debe tener correlación idéntica en persona y en hecho penalmente relevante. Recordemos, algo muy importante. Una identidad en persona y en el elemento fáctico. Pero en el elemento jurídico, la Corte Constitucional del Ecuador nos indica que el juez está facultado a realizar una variación a la calificación jurídica. Muchos dirán, ¿por qué el juez tendría que resarcir un error por parte de la Fiscalía General del Estado? Porque finalmente él es el titular de la acción penal pública. Pero la lógica es la siguiente. Existe un principio llamado iura novit curia, que es dame los hechos, yo te doy el derecho. Quiere decir que si Fiscalía nos presenta una teoría del caso, que si Fiscalía nos presenta un dictamen de acusación, un dictamen acusatorio, y el juez, a su conocimiento, a su experticia, en su ciencia, cree que con los elementos que aporta Fiscalía, importante, con los elementos fácticos, con el elemento personal, considera que esos hechos se adecúan a otra conducta típica, el juez está en la facultad, en mi país, en el Ecuador, de poder realizar esa variación a la calificación jurídica fuera de dicho momento procesal. Es decir, fuera del momento procesal de la reformulación de cargos, el juez en el Ecuador podría realizar una variación a la calificación jurídica sin que esto acarree una nulidad, basándose, estableciéndose y sustentándose dentro del principio iura novit curia, que el juez conoce derecho. Con todos estos elementos, nos damos cuenta de la importancia del principio de congruencia. Y pues me queda pendiente extenderles una explicación por motivos de tiempo, estoy seguro que no se podrá hacer, sobre la sentencia que existe de la Corte Constitucional, donde nos indica el por qué se respetan los distintos elementos en la legislación ecuatoriana. Estoy casi seguro que en la legislación colombiana existe una sentencia en similares condiciones, de lo que únicamente existe un respeto sobre la delimitación personal y la delimitación fáctica. Es decir, que con los hechos deben existir una identidad o una correlación idéntica con los mismos de la sentencia. Con todos estos elementos creo que les dejo una duda muy importante sobre la naturaleza en sí de un sistema penal acusatorio que nos ofrece muchas garantías, unas garantías que le ubican al procesado como un sujeto de derechos. Pues eso se tiene que respetar. Sin duda, yo creo que la maximización del derecho penal lo único que ha traído es pues llenarnos las cárceles, los centros de privación de libertad, y pues los problemas sociales no se han solucionado en lo absoluto. Es decir, el maestro Zaffaroni decía que el derecho penal no es un dios, no soluciona todo, no tiene una varita mágica, el aumentar tipos penales, el maximizar las penas, que pena de muerte, que nuevos tipos penales, lo único que hace es que el poder punitivo, al ser perverso, como lo decía también el maestro Zaffaroni, pues no tenga esos filtros de contención y finalmente el poder punitivo cumpla con otra tarea, ¿no? Y su tarea no es solucionar los problemas sociales, únicamente estaríamos hablando de un fin de prevención general. Con estos acápites, pues les quiero agradecer por este momento para entregarles algunas ideas importantes. Espero que les haya dejado muchas dudas y pues estoy comprometido para enviarles las sentencias de la Corte Constitucional. También tengo la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y pues que puedan identificar sobre la importancia de este principio procesal en el derecho penal, sobre todo, ese límite al ejercicio del poder punitivo, hablando que el poder punitivo tiene una irracionalidad y por lo tanto la obligación de todos los abogados litigantes, los estudiosos, es contener desde las distintas instituciones, tanto procesales como sustantivas también. Hablábamos de la teoría del delito y bueno, en fin, toda la dogmática penal que también sigue siendo un filtro importante dentro de la aplicación del ejercicio del poder punitivo. Yo les agradezco mucho, Bill, para mí un completo honor poder otorgarles estas ideas. Espero que hayamos dejado dudas, pero también
puntos que podamos coincidir. Muchas gracias, doctor Michel Hernández. Un gusto tenerlo en nuestra ciudad imperial del Cusco, en nuestro colegio de abogados, de forma virtual, ahora por el contexto mundial, pero esperamos tenerlo de forma presencial. El agradecimiento del decano, el doctor Mike Pilar Herrado, del Consejo Directivo y del Consejo de Fiscalización. El día de hoy tocó el doctor Michel Hernández estos filtros para contener el poder punitivo, que es, como vengo señalando desde un inicio, muy cuestionado e incluso en muchas ocasiones existe este desbordamiento que ha señalado el doctor. Doctor, sus palabras finales para culminar ya esta conferencia de este curso internacional. No, sin duda agradecerles a todos ustedes. Nuestra tarea como abogados litigantes, como estudiosos, es siempre evitar ese discurso populista, no al populismo, al derecho penal. Quiero repetir que la maximización de las penas, el crear nuevos tipos penales, pues nos damos cuenta que no ha solucionado en lo absoluto aquellos problemas sociales. El legislador nos vende otra cosa, pues nosotros estamos llamados a contener esa aplicación irracional de aquel poder punitivo. Les mando un fuerte abrazo desde acá de Ecuador y espero coincidir en otro momento con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Otro abrazo. Ya nos vemos. Hasta pronto. Okay.